narcotraficantes se mueven en tres grandes rutas. Una inicia en las costas del Caribe colombiano con destino a Quintana Roo. Las otras dos se ubican en las costas del Pacífico colombiano, en los puertos de Buenaventura y Tumaco. Y para hablar de este tema, precisamente vamos a saludar a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Ok, gracias. ¿Cómo es el modus operandi de México con cárteles extranjeros? Bueno, como sabemos, en últimas fechas, temas como el fentanilo han estado al centro del debate global, principalmente en la relación entre Estados Unidos y México, sobre todo con críticas muy importantes de Estados Unidos con México al ser productor de este opioide, al igual de otras drogas como la cocaína. Y aquí, para saciar justamente la demanda de cocaína en Estados Unidos y en México, grupos del crimen organizado, narcotraficantes que trabajan de manera transnacional entre Colombia y México, han tejido en los últimos años una red de rutas diversas para justamente traficar estos productos. Por ejemplo, rutas marítimas que han facilitado el tráfico de cientos de toneladas de esta droga en los últimos años, han sido parte de la estrategia que se tienen entre estas ahora sí que corporaciones transnacionales y bueno, también algo importante que se detectó a últimas fechas justamente es cómo estas rutas marítimas trabajadas entre México y Colombia pues han facilitado cientos de toneladas de esta droga en al menos los últimos 20 días en nuestro país. Entonces, por eso es que se hizo la detección de la ruta por la llegada de estas grandes cantidades de esta droga. Asimismo, creo que es importante entender que para el transporte, los narcotraficantes se mueven por esta ruta marítima y por otras. Se han identificado tres rutas, una que inicia justamente en las costas del Caribe colombiano y que tiene su destino final en Quintana Roo, en México, y esa pues es operada por el Golfo, ¿no? Por justamente el cártel del Golfo y lo que es llamado también el Clan del Golfo en este estado, en Quintana Roo, que son aliados de este cártel que hay que recordar, ¿no? Que dicho sea de paso es un cártel también de los más violentos que hay en nuestro país. Esta es la primera ruta. Las otras dos rutas se ubican también en las costas del Pacífico colombiano, en los puertos justamente de Buenaventura y Tumaco, y son también controladas por la segunda Maquetalía, que está justamente al mando de este Clan del Golfo en el área de Quintana Roo, y el cártel local en ese país, en Colombia, justo en este puerto, el cártel local de Buenaventura, todos estos siendo socios también del cártel de Jalisco y del cártel de Sinaloa. Entonces es un trabajo ahora sí que de crimen transnacional y de diferentes grupos que permite justamente el trasiego de toda esta cantidad de droga. Y recientemente todas estas rutas fueron también identificadas por paramilitares, los actores de seguridad también en Colombia, porque también se encontró una gran participación, ¿no? De manera corrupta de paramilitares también en Colombia, de algunas autoridades que cobraban justamente cuotas muy altas a los cárteles mexicanos y colombianos para dejar pasar la droga. Y también en el caso de la producción de cocaína, pues también las cuotas que ya se establecían por la producción de esta droga, además del trasiego y el transporte de la misma en pues diferentes tipos de transporte, lanchas rápidas que van desde Tumaco a Buenaventura hasta las costas mexicanas también que ya mencionábamos, y no solamente Quintana Roo, también las costas en Oaxaca están participando en este trasiego. Estos son trayectos muy grandes de más de 3,000 kilómetros, casi 3,500 kilómetros de distancia, pero bueno, esto se logra gracias también a la participación de ciertas autoridades y la corrupción que se ha dado en este tema. Entonces, los nexos entre criminales mexicanos y colombianos justamente en recientes fechas han encendido las alertas de las autoridades colombianas porque las organizaciones paramilitares por allá están justamente recibiendo estos recursos de los cárteles mexicanos como pago por estas cuestiones que ya mencionamos relacionadas con la producción y trasiego
de cocaína, pero también por armas de alto poder que se están también enviando por estas mismas vías, y pues esto también ha encendido ciertas luchas locales en aquel territorio, ¿no? En estos puertos de Buenaventura y con estos grupos de paramilitares. Y aquí creo que algo importante simplemente es decir que eso lo hemos visto también ya a nivel local en México, en distintos puntos donde no hay precisamente una revisión a profundidad de los militares, de los marinos, ni de ninguna fuerza militar, ni de las Fuerzas Armadas, y ha facilitado que varios grupos justamente utilicen el mar y estas rutas para este trasiego. Actualmente hay un reclamo por parte del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea sobre la política del gobierno mexicano para combatir al narcotráfico. ¿A qué atribuyes el crecimiento del poder de los cárteles mexicanos? Ellos descalifican la política de abrazos no balazos, pero ¿tú a qué le atribuyes el crecimiento del poderío de los cárteles mexicanos? Mira, yo creo que cárteles como el cártel Jalisco Nueva Generación ha estado extendiendo, o sea, son cárteles muy expansivos, son cárteles que finalmente han crecido de manera muy importante en los últimos años y eso les da mucho poder. Hay lugares en donde eso por un lado. Por el otro lado, el cártel del Golfo, que ya hablamos, que es además uno de los más sanguinarios, ha mantenido su poder en la franja fronteriza, principalmente con Tamaulipas, y bueno, eso también ha dado lugar a mucha criminalidad en la zona y sobre todo un control de ese grupo de manera, creo yo, muy violenta en ese lugar. Y creo que ha faltado también estrategias mucho más integrales en materia de seguridad, ¿no? El trabajar estrategias también transnacionales para estos temas ir debilitando también estos grupos. Entonces creo que también algo importante es la base social que estos grupos criminales tienen. Finalmente han logrado hacer una base social muy importante y creo que eso es parte principal del problema. Entonces no basta con estas estrategias de control, de reacción, sino que hay que ir también a que haya otras oportunidades y otras opciones para esa base social que finalmente es la que terminan incluyendo en este fenómeno delictivo y reclutando cada vez más jóvenes, hasta niños, ¿no? Son parte de estos fenómenos, de estos cárteles y de estos grupos. Y en algunos lugares de nuestro país, desafortunadamente, la falta de Estado de Derecho pues es patente, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, Tierra Caliente, en Zacatecas, en donde las personas han tenido literalmente que huir de sus casas, incluso con ayuda de la Guardia Nacional en algunos casos, para poderse ir a otro lado por la amenaza y la presencia de estos grupos. Entonces yo atribuyo esta fuerza que han agarrado a la expansión tan grande que han tenido en últimas fechas, y esa expansión no solamente ha sido en territorio nacional visible, sino que también se ha visibilizado más bien a través del fortalecimiento de sus vínculos con delincuentes de otros países, como en este caso, el caso de los colombianos, ¿no? Y de los grupos también por allá, tanto de paramilitares como del crimen en estos sitios locales focalizados. ¿El gobierno de México hace lo que tiene que hacer o le hace falta por hacer? Pero recordemos que ya nada más le queda este año y lo que viene, porque vienen ya las elecciones presidenciales. Bueno, yo creo que el gobierno de México finalmente ha faltado ir un poquito más allá, repito, tener estrategias integrales. Creo que toda esta creación de la Guardia Nacional, el que primero haya estado en un lugar, luego en otro, ahora finalmente termina siendo parte de la Sedena, de las Fuerzas Armadas, genera muchos retos en materia de seguridad. También ha cambiado un poquito la estrategia, mientras que al principio, y creo que eso también pues hizo que estos grupos se fortalecieran que ya venían crecidos de otros sexenios, o sea, no surgen en este sexenio, pero sí creo que algunos de estos se fortalecen en este sexenio porque justamente al inicio teníamos esta estrategia de que no vamos a ir a agarrar capos, ¿no? No va a ser esa parte de la estrategia, entonces no se dio finalmente prioridad a esta parte, que poco a poco sí se ha ido dando prioridad y ya hemos visto también la captura de algunos de los líderes de estos grupos, pero creo que lo que ha faltado al gobierno mexicano es realmente contar con una estrategia clara
clara, primero para qué se va a hacer con estos grupos del crimen, y por el otro lado, como te digo, cómo quitarles, que creo que eso es lo más importante y fundamental, la base social a estos grupos, que es lo que los ha hecho tan expansivos, tan fuertes, los ha hecho incluso en algunas regiones de nuestro país, desafortunadamente, casi aspiracionales para algunos de los niños y jóvenes en esos sitios, que faltan oportunidades, que falta acceso a otro tipo de actividades, de estudios, etcétera. Entonces creo que ahí lo que ha faltado, no solo a este gobierno, sino al gobierno mexicano en general, es justo arrebatar a esos niños, esos jóvenes de estos grupos criminales con oportunidades, con factores de protección en las comunidades, atendiendo realmente las causas de manera muy dirigida, focalizada y ahora sí que con estrategias basadas en evidencia, y creo que eso es lo que ha faltado, además de que este paso o esta creación de la Guardia Nacional creo ha sido tortuosa, difícil, y eso también ha puesto muchos retos sobre la mesa. Y bueno, también en este tema en particular se requiere mucho trabajo con algunos aliados, en este caso, pues Estados Unidos y otros países, para temas de inteligencia y para poder realmente desmembrar estos grupos y entender también su estrategia, funcionamiento y operación desde esta inteligencia, investigación y con ello pues también debilitar estos grupos, y creo que eso ha faltado también. Muchísimas gracias, Eunice Rendón, por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos.